No, nuevamente, Bueno, ¿cómo no? Gracias por esta tan buena presentación. No dijimos ninguna mentira. No hay error alguno. Me parece bien. Y Un me placer. encanta porque es la primera vez que alguien me acompaña con champán. Porque Hasta ahora antes, ¿qué todo pasaba? whisky, todo whisky. Señores No. mayores que toman whisky. Yo casi no tomo alcohol, pero lo único que tomo es este producto, Este de la producto, Edad Media francesa. así nomás, que Así tiene un es. historial impresionante. Sí. Me parece muy bien. Lo único, otra cosa no. Bueno, me parece bien. Muchas gracias por estar acá. Empiezo, digamos, porque después vamos a hacer un repaso por un montón de cosas absolutamente interesantes esta noche, pero quiero empezar por lo que planteé ahí. El ¿Tema JP Morgan- económico? Y sí. Bueno, mira, hemos vivido un año y medio de tipo de cambio artificial, bajo, fijado por el gobierno. El gobierno responde a una ideología que también lo dijeron en esta presentación, es 1979 y 1981. Claro. Martínez de Hoz, ministro de Economía del general Videla, del ex general porque fue degradado. La verdad es que es una técnica que tiende a, por la fuerza, poner un tipo de cambio recontra bajo, y esto se hace de dos maneras, con intervención directa. Hoy este gobierno interviene vendiendo futuros, interviene vendiendo bonos y además con la tasa de interés. Los tipos fijan una tasa de interés que sea más alta que la expectativa de la devaluación y además hacen anuncios diciendo al especulador financiero: quédate tranquilo en pesos, devenga dólares a través de los pesos. Esto en los 70 y 80 se llamó la bicicleta financiera. Antes era Hoy- bicicleta, ahora se llama carry Hoy se trade. llama carry trade, que Exactamente. existe en otras partes del mundo, pero como hecho natural de mercado. Acá existe garantizado por el Estado. Claro. Vos hablaste de la motosierra, muy Motosierrita. importante. La motosierra en parte pasa por cortar subsidios. Sí. Subsidios de la gente que menos poder tiene y de la gente más pobre Y del se país. la terminan dando de carry trade. Lo que hay acá es un tremendo subsidio, miles de veces superiores al ahorro que presuntamente hacen con la motosierra. El plan en sí es una mentira y para mí está a punto de colapsar. Yo no creo Vamos que a esto eso. ¿No Sí. llega octubre? Puede llegar octubre, pero es cada día peor, porque el problema es que vos, para mantener este tipo de cambio artificial, como presunta medida antiinflacionaria, pero que en realidad encubre un interés económico de 100.000 o 200.000 privilegiados y nada más, de hecho se está destruyendo toda la economía nacional, toda, el país está en recesión, no está en expansión como ellos quieren vender, 5 o 6% de eso es falso, yo no lo veo por ningún lado. Pero el gran efecto de esto es que acumulás deuda. El Estado, para bancar esto, está creciendo su endeudamiento público en 300 millones de dólares por día. A ver, traduzcamos un poco esto para que la gente entienda. Se paga con deuda, a ver, se paga con para endeudamiento. que nosotros entendamos, cada vez que Milei habla de motosierra, Sí. da a entender que él gasta menos. Esta semana además nos enteramos de algo, que en realidad lo que gasta menos lo gasta a costa de los gobernadores, porque en realidad los que realmente hicieron el ajuste son Pero los gobernadores que ahora se está le bien, están Nancy, pero unificando. vos como armaste la frase estás concediendo que gasta menos y yo digo que gasta más. Porque gasta Porque en no intereses. meten la deuda. No, Claro. por eso no, hace 3 años que no hay presupuesto en Argentina. O sea, ¿Sabés por qué? achica el salario del empleado público y echa un montón de empleados públicos, pero le paga intereses a los que le están prestando Esos dólares. intereses, ese incremento de deuda pública y además en sí, todo lo que es la deuda de corto plazo es lo mismo que la emisión monetaria. Vos tenés un sistema de inflación reprimida con un endeudamiento creciente al infinito. Desde que subió Milei, la deuda pública se incrementó 35%, el stock total de deuda. Ya debemos más de 520 mil millones de dólares y mienten con los números. No presentan presupuesto porque si Te hago una tuviesen pregunta que que es la presentarlo, siguiente. ¿Qué tendrían que olfateás? mostrar esto. Estamos hablando obviamente con ¿Qué Carlos olfateo Malat. con No, qué? no. Estamos hablando con alguien que a Milei lo conoce. ¿Está claro? Entonces digo, la pregunta que yo te tengo que hacer es, ¿le dibujan los números a Milei o Milei miente? Porque a mí me da una sensación Milei, y que es que él, para mí, está equivocado, pero dentro de su equivocación yo tengo la sensación de que él está como convencido de lo que está haciendo. Yo creo que estás en lo correcto. Yo creo que él no tiene conciencia del desastre financiero que armaron y ni del próximo estallido. Yo creo que todo, O sea, el le gobierno, mienten. todo el gobierno está en la misma psicología que él, creen que van bárbaros. Yo creo que hay 2 personas en el país del gobierno que saben que están haciendo las cosas mal.
Obviamente el ministro de Economía. El ministro de Economía y el presidente del Banco Central, o sea, Caputo y Bausili, porque son tipos de mesa de dinero, son tipos del mercado. Que tienen claro. Ellos no pueden estar defendiendo esto de buena fe. O sea, lo que yo intuyo es lo que vos decís, para mí va por ahí. Hay un diario especial que se hace para Milei y que lo replica públicamente. Y toda su militancia dice lo mismo. Yo creo que Milei se va a sorprender mucho cuando este plan caiga. Va a caer ahora dentro de la primera etapa de su mandato, es este año. Es este año. Es y es este como año. yo dije, o lo hace el mercado antes de las elecciones o lo hacen ellos como pueden después. Pueden intervenir, tienen algún fuego todavía para intervenir, por eso le piden plata al Fondo Monetario. Fíjate que es pura deuda, el plan es pura deuda, pero eso es un fraude comunicacional lo que Está bien, están pero haciendo. para que le quede claro, digamos, a los televidentes y lo está diciendo Carlos Maslatón, que más allá de todo, y ahora vamos a repasar su historia y el porqué, etcétera, no solo conoce de esto, sino que conoce también la psicología del personaje. Es decir, conoces al Milei que quiso ser presidente, al que vos un día... Contemos esa historia, contale a la gente que vos lo entrevistás a Milei en un programa que tenías. Claro, en el año 2014 fue esto. 2014. Y después él me pidió venir todas las semanas, no era conocido todavía. ¿Dónde estabas vos? FM Identidad, ¿te acordás que era una emisora política que ya no está más? Lo que pasa que iba porque estaba una cuadra en mi casa, justo, así que me quedaba cómodo. Y después él se hizo, ¿qué es lo que pasa? Se levantaban los audios de este programa y se difundieron. El tipo se hizo conocido por un montón de cosas porque llama la atención cuando habla. Obvio, totalmente. Lo que ocurre es que yo creo que él está económicamente muy equivocado. Es más, ni siquiera el plan este es liberal. Yo, que soy liberal, ¿sabés que soy liberal en serio, no? No soy gorila, por supuesto, y comparto un montón de cosas de las que vos dijiste como críticas al mensaje gubernamental por temas de discriminación, ofensa, todo eso. Eso no es violencia, no, obvio. No es liberalismo, pero tampoco es liberalismo el plan económico. Yo no quiero que pase lo mismo que pasó con Martínez de Oz y con Macri. Después la culpa es del neoliberalismo. Bueno, esto yo quiero decir desde ahora que este plan es antiliberal y que las grandes fallas de este gobierno es el tipo de cambio, la tasa de interés y la deuda pública. Y esto es lo que lo inhabilita completamente y es lo que va a reventar próximamente. Vos estás diciendo que claramente el tipo de cambio vuela, por ende la inflación... A ver, el tipo de cambio de alguna u otra manera tuvo una corrección del mercado esta semana, que lo vemos ahora, 1.260 no había tocado hasta ahora, etcétera, etcétera. Esto termina sí o sí, porque en la Argentina todo es así, impacta en precios, va a terminar impactando en precios. Lo que pasa es que el tema precios, hay dos formas de verlo. Uno es en pesos, nominal en pesos. Y otra en dólares. Que dice se está desacelerando, pero Argentina es el país más caro del mundo. Claro, terrible. Nancy, siempre que Argentina fue el país más caro del mundo, entraste en una recesión gigante y se fundió todo el mundo. Y además, después deja de ser el más caro del mundo y pasa a ser barato. Pero no pasa a ser barato porque bajan los precios nominales, es porque el tipo de cambio sube. Totalmente, todo tiene que ver con el tipo de cambio. Argentina no está, ojo, yo te digo, yo soy positivo de fondo con Argentina. La salida alcista de Argentina en este momento está siendo trabada por este plan económico. Sí, no estaríamos mucho mejor. Muchísimo mejor. Hace 2 años, con ese nivel de precios, ahora estaría volando Argentina. Bueno, vamos con dos cosas. Primer detalle, te quiero sacar de esto y ir directamente a tu vida, que es para mí apasionante desde todo punto de vista y un montón de cosas que no sé. Primer detalle, tengo acá una caja que ya vamos a mostrar porque amerita, pero quiero que me hables primero de Mariquita, de tu esposa. ¿Qué tipo de relación tienen ustedes? No, ¿vos querés saber si es abierta? Yo lo que quiero saber, yo te veo Bueno, comiendo ahí. Pero ¿y qué hay con eso? ¿Y todo bien? No, es una relación cerrada, no tengo permiso para otro tipo de cosas paralelas. Porque mirá que yo ya acá he dado besos y he hecho de todo. No, no hay problema eso. ¿Cuál es el problema? Besos no hay problema. ¿Qué tipo de besos? No importa, beso? tampoco es que quiero besar a Maslatón, digamos. No, bueno, pero supongamos, ¿cuál es el inconveniente de esta reunión pública que tenemos? Pública, sí. No le molesta lo más mínimo. ¿Nada le molesta? Bueno, no tengo autorización para la infidelidad, si querés saber. No, está bien, la infidelidad empieza en el sexo específicamente. Empieza en el sexo, y sí, claramente, sí. ¿Pero qué, un diálogo? ¿Una cena con una amiga? ¿Cuál es el problema? Todo eso está permitido. Pero claro. Y ella también. No tiene tanta vida social como yo. Ella ya me conoció a mí. Llevamos 33 años juntos. Es un montón. Sí. Duramos. Está todo bárbaro, 10 puntos. Pero ya me conoció a mí con este tipo de vida social intensiva. Intensa. Y ella Ella menos. Ella tiene un grupo más pequeño de personas. Y mis grupos van evolucionando y sale gente, entra gente.
Vos sos amigos por temporadas, digamos. Bueno, sí, algunos son históricos, pero el tema es mi fuerte actividad social online, que genera un montón de relaciones y es muy expansiva. Me cuesta manejarlo porque no da el tiempo para tanto. Pero sí. Yo les voy a contar algo. Yo viajé a Qatar para el Mundial. El Mundial. De hecho, acá, esta caja tiene que ver con esto. Contanos qué hay acá. Bueno, contanos y mostranos, ¿no? Yo el Porque Mundial de sí. hace 3 años decidí cubrirlo de punta a punta. Exacto. Y entonces Miren esto. Estos son las entradas. Estas son... Son entradas especiales, son las entradas Pero que las llaman... guardó todas, es una cosa Sí, impresionante. pero mira, por ejemplo, a ver si se puede ver. Sí, se ve, acá, a ver. Esta es el partido, ¿ve que dice partido número 1? Partido número 1, exactamente. Este es el partido del 18. Qatar-Ecuador. Qatar-Ecuador. Este es el partido del 20 del 11. del 20 del 11, con la fiesta inaugural. Exactamente. Entonces el partido número 1. Y te voy a mostrar el partido número 64. Sí. Que es la final, que no Que dice, ahí estábamos. que no dice Argentina-Francia, quién, claro, no porque todavía no no está. sabía, pero acá está mi nombre. Obviamente. Es decir, por esto que lo guardé de esta manera. Yo me compré 42 entradas. Bueno, Y a bueno. todo esto no pudiste ir al Guinness. No Porque te ganó un árabe. Porque hay un catarí que tiene Catarí. 2 partidos más que yo. Impresionante. Pero está todo bárbaro. Lo más importante es Bueno, el, después lo más este va para importante, allá, no lo más quiero... importante es el triunfo nacional. ¿no? Totalmente. Eso En ese además mundial está a decir espectacular. Así una que es cosa esto. increíble. ¿Cómo viviste la final de Argentina campeona? ¿Te quedaste después o no? Sí, ¿Te claro. fuiste? Bueno, mis dónde me hijos se voy a ir? fueron al toque. Al toque terminamos el partido y salí corriendo para el aeropuerto. Ah, porque tenías... El vuelo, no, totalmente. el partido terminó más o menos 10 de la noche, hora Sí. de Qatar. Yo tenía vuelo a las 8 de la mañana. Ah, bueno. Estaba todo calculado de esa manera. No me voy a ir de la cancha volando. Pero fue algo bárbaro, sí. fue una de las experiencias de tu vida. Y sí, de las 5 mejores. No sé si desde el punto de vista de la alegría personal, probablemente la máxima. La máxima. Y sí, Argentina campeón, tercer campeonato, esa final increíble. Mira, cuando termina el tiempo reglamentario, cuando termina el suplementario, Total. que quedamos 3-3, yo atiné solamente a sacar el cartel de la cancha que decía Francia-Argentina 3-3 y puse dramático final, pero esta es una final de Copa del Mundo. Listo, nada. Y bueno, tuvimos suerte, ¿no? Bueno, genios los jugadores, todo. La verdad que se han matado por el país. Yo sé que lo hacen por ellos, por el éxito, ¿verdad? Pero también nos dan satisfacción a nosotros. Y yo espero que este éxito continúe en Estados Unidos. Creo que se puede dar. ¿Ahora fuiste al Mundial de Clubes? No. No, el Mundial de Clubes no. Estuve en Copa América del año pasado. Mi plan para el año que viene no es ir a todos los partidos porque es muy complicado Estados Unidos, pero sí ir a las 2 semifinales y a la final. Me parece Y bien. tengo fuerte convicción de que va a ser posible otra victoria. El único país que ganó 2 mundiales seguidos fue Brasil, ¿sabes? Exacto. Que fue el 58 en Suecia y el 62 en Chile. Creo que podemos repetir. Qatar, Estados Unidos. Bueno. Argentina, campeón mundial. Vos tenés una historia personal que realmente es increíble desde todo punto de vista. Tengo entendido que una vez te mandó una carta Margaret Thatcher. Yo le escribí. Quiero que le expliques, pero lo primero que quiero que me expliques a mí por lo menos es, ¿de dónde venía tu pasión por la geopolítica cuando tenías 12 años? Bueno, vos lo vas a entender porque sos periodista. Antes de Internet, Sí, la forma más directa, aunque no era muy popular, de informarte de lo que pasaba en el mundo era la radiodifusión por onda corta. sí. Los países tenían servicios de transmisión internacionales en varios idiomas y además los países transmitían localmente por onda corta. Yo me dedicaba a captar eso. No es radioafición, es escuchar programas. Naturalmente que yo fui oyente de la BBC de Londres, la emisora más fácil del mundo, la más grande del mundo, el servicio mundial de la BBC en español y en inglés. Yo en el año 74, para ubicarte en el 74 yo tenía 15 años, pero yo era una persona política, leía todos los diarios, Exacto, escuchaba la sí. radio. Veo Margaret Thatcher gana la interna del Partido Conservador, que venía de mala época con Edward Heath, eran una especie de conservadora que no ¿Vos ya era, eras de derecha a esa edad? era liberal, sí, era liberal. Es Sí. increíble, porque perdón, Yo desde los 13 el soy liberal. pero por eso estoy diciendo, siempre fuiste raro. En porque una digo, época muy comunista del mundo yo era liberal. sí, exactamente, sí, sí. era un momento en donde Sí. militar significaba militar en la izquierda. Es más, yo conozco a algunos que empezaron a militar en el radicalismo en la Argentina en esa época y era insólito. Vos decís, ¿cómo podía ser radical? ¿Me entendés? Cuando se estaba dividiendo el mundo Yo de me tal sentía manera. que era uno casi único en ese momento. Iba al Colegio Nacional,
Pero después empiezo a hablar en la universidad, en el colegio, y veo que hay más gente. Pero vayamos a Thatcher. Margaret Thatcher, bueno, gana la interna del Partido Conservador. Yo escribía cartas en ese momento. Una máquina de escribir de las de antes que ponía... Una Remington. Y además guardaba copia con carbónico. Exacto. Carbónico. Entonces vos ponías 2 hojas, un carbónico en el medio. Me dirijo a la Cámara de los Comunes en Londres. Vos ponías simplemente Mrs. Margaret Thatcher... House of Commons, London, UK, así nada más. Y así entonces llegaba. le mando la carta, le digo, he seguido atentamente los acontecimientos, me alegro por la ideología que usted profesa, sé que lo sigue a Friedrich von Hayek, un economista de la escuela austríaca, a veces nombrado por Milley. La quería felicitar. Me contesta y me dice, muchas gracias Malatón por esto, y le mando una cantidad de discursos míos, en mi mimeógrafo estaban, señalado con resaltador amarillo, frases que ella decía. Me estás jodiendo. Claro. O sea, se encargó de mandarte una carta. Claro, fue una respuesta de ella a una carta mía. Después, por supuesto, te aclaro que soy súper malvinero. Sí, ¿Estamos? con lo cual después dejaste de... Es una cosa que entiendo que ella obviamente era, lo que fuera. De ahí, ¿qué va a ser? Pero lo concreto es esto. Digamos, esto lo que me separa del Partido Conservador Británico y de Inglaterra en general, el tema Malvinas. Impresionante. La producción quiere que te muestre un video, ¿no? A ver. Vamos con el video de otro momento que realmente ha quedado estampado en la memoria de muchos. Mira. Vamos con eso. Mira esto, vos estuviste en River. En River. Diste un discurso apoteótico. Sí, esto fue en el año 1985. Perfecto. Cierre de campaña de la UCD, River lleno, la gente pagó $2 por la entrada. $2 pagaban por la entrada para ir a escucharte a vos. Y se hizo el acto, bueno, no, hablaron como 10 personas más. Obviamente. Lo que pasa es que yo abrí el fuego ahí. Fuiste el primero en hablar. Escuchen esto, la carta de Margaret Thatcher vos la perdiste. No la tenés. No la tengo. Y tampoco tenías esta foto tuya. Más, de River no encuentro nada. No encontrás nada. Bueno, Nosotros encontramos, bueno, vos sabés que hay muchas fake news dando vuelta. Nosotros somos inteligencia artesanal, no artificial. Esto es inteligencia artificial, sí. No te entusiasmes de más. Pero bueno, es un buen momento para relatar lo que pasó. Vos empezaste en la UCD, no en la UCD, en UPAU. Vos recreaste o sea, llevaste tus ideas liberales a la universidad. Una agrupación universitaria en el 82. El objetivo era competir por la presidencia de los centros de estudiantes y por los consejos directivos de la facultad de que se iban a habilitar un tiempo después cuando se normalizara la universidad. Acordate que la universidad es autónoma y elige sus propias autoridades. Total. ¿Y por qué esto? Bueno, yo dije, esto yo quiero que sea el comienzo de mi carrera política. En ese momento era redituable hacer política universitaria porque todo lo que pasaba salía en la tapa del diario. Así nomás, es cierto. Entonces yo digo, armo acá un aparato nacional, no solamente la UBA, yo soy de derecho de la UBA, sino nacional. Bueno, fue un bombazo, porque nosotros con nuestra ideología, que como vos dijiste recién, años antes era repudiada, totalmente, logramos hacer campaña para ganar como 60 centros de estudiantes la UPAU, del país. Chicos, en esa época fue una cosa impresionante. Claro, ganamos un montón de facultades, incluyendo la Facultad de Derecho de la UBA. ¿Y de ahí cómo terminás en la UCD? De ahí, en el año 86, le digo a toda la militancia de UPAU, nos vamos a dividir en dos. Los más grandes nos vamos al partido, nos vamos a afiliar a la UCD para ser interna en el partido. Somos gente de interna. Los demás, los más jóvenes, se quedan acá. Pero todos colaboramos con la campaña mía que voy a hacer en la UCD. Me presenté en una elección uninominal, la única que hubo en el país. El afiliado votaba por nombre a nombre. Por nombre. 20.000 votos, votaron en esa interna del 87, 25.000 personas, y yo quedé segundo clasificado en la lista de candidatos a concejales de la ciudad. Y ahí terminás siendo concejal. Claro. Bueno, y ahí después tuviste un líder, quieras o no, porque Álvaro Alzogaray no dejó de ser. Lo que pasa que yo no pertenecía a la de Alzogaray. Por eso le harías interna entonces, también. Agarraste de hecho, cuando yo entré al partido, mandó una carta física a todos los afiliados diciendo cuidado con estos tipos. Cuidado con estos tipos, y tenía algo de razón. Escuchá, que dijo, cuidado que son medios comunistas. Comunistas. Impresionante. Una cosa ridícula. Escuchen esto, bueno, hace un ratito mostré a María Julia Alzogaray. Ahora quiero que vean al señor padre, obviamente a Álvaro Alzogaray sentadito en este sillón.
archivo inédito. Usted fundó 4 partidos y nunca ganó ninguna elección. Bueno, fundar 4 partidos indican perseverancia en un objetivo. ¿Cuál era mi objetivo? Mi objetivo no era ganar una elección para conseguir un cargo. En todo caso, he ganado o he tenido suficientes votos como para ser hoy el legislador más antiguo que hay en la Cámara de Diputados. Yo, que era representante del militarismo y de la oligarquía, entonces yo resulta que soy el demócrata más viejo de la Cámara de Diputados, ¿no? Y eso lo conseguí con el voto popular, no lo compré el cargo, ni fui designado por el presidente. Claro, la irrupción mía en el escenario político nacional era una verdadera irrupción, porque era desmantelar lo existente y pasar a una cosa completamente distinta, algo parecido a lo de ahora, solamente que ahora la opinión pública estaba preparada para eso, y en aquella época no estaba preparada, porque las ideas estatistas, las ideas desarrollistas, las ideas ultranacionalistas eran preponderantes. Yo arremetía contra todo eso y evidentemente no recibía simpatías. Sin embargo, repito, ¿Y en esa época sí le decían cosas por la calle? No, tampoco. Yo no tuve problema. Y mire que he estado actuando en la opinión pública, ¿no? Cuando usted no había nacido, yo ya estaba en la televisión. De manera tal que no tengo problema en ese sentido. Al contrario, desde el punto de vista de las ideas han triunfado. Quienes quisiéramos ver mayor flexibilidad en la ley es porque estamos pensando en el futuro. Y estamos pensando que es muy difícil mantener la rigidez actual. Mientras que los que se oponen es porque tienen miedo a cómo se sale de la paridad, o mejor dicho, de la ley de convertibilidad. Y bueno, depende de dónde uno se quiera ubicar. Si uno quiere vivir unos meses más, tal vez un año más, no hay para qué modificar la convertibilidad. Pero hay que tener en cuenta que se va a mantener la recesión y el desempleo. Si uno quiere vivir, eso es casi hablar de la muerte de alguien. Bueno, por eso le decía yo que sacar la ley de convertibilidad nos mata y dejarla nos morimos. Es impresionante, Debe ser perdón. ¿Qué año? Año 2000, supongo. Sí. No, 96. 96. Pero bueno, mira, pero te voy a contar por qué. ¿Sabes por qué te dije 2000? Porque habló de recesión. No, pero justamente, en el 96 él ya la veía. Pero levantó después la economía con todo. Pero paren, escuchen esto. Nosotros estamos escuchando a Álvaro Alzogaray, que es algo así como el padre de toda la derecha de la Argentina, por lo menos democrático él no, porque fue funcionario de dictadura, pero digo, de la democracia, del liberalismo, digamos, mamó a Alzogaray. Esto era, de hecho, vos tuviste que meterte en el partido de él para ser concejal. Ahora bien, Alzogaray le discutía ya en el 96 a Menem el corset, porque la palabra era esa, el corset de la convertibilidad. Tal como vos hoy le discutís a Milei el corset de este cambio ficticio. Claro. Bueno. ¿Y qué decía Alzogaray? Que era de derecha, que era liberal, etcétera. Decía concretamente que empezaba la recesión y la desocupación. Bueno, merece algunas precisiones esto. Voy a Dale, tratar de ser obviamente. lo menos técnico posible. Yo hablé mucho de estos temas con Alzogaray. Creo que era el único tipo que estaba en algún cargo que le gustaba hablar con Alzogaray de temas económicos. Él siempre repudió la convertibilidad. No lo hizo muy público, lo hizo así como solapadamente porque era aliado de Menem, o porque Menem le dio una cantidad de cosas. Le dio lugar a él la hija, que la hija terminó presa, todo esto. Y a su hija. Pero a él no le gustaba la convertibilidad. Yo le decía, pero mire, ingeniero, la convertibilidad no es tipo de cambio fijo, es moneda convertible como el patrón oro que usted ha defendido en sus libros, no importa, no anduvo. Segundo, mis críticas a Milei no son por asimilación con la convertibilidad. Yo creo que es un modelo distinto, como te dije recién. Son por asimilación con 3 programas económicos previos, el de Martínez de Oz con Videla, los últimos 2 años, el último año de Alfonsín y los 3 años de Macri, antes de que reviente. Esos son los parangonables con lo que está pasando hoy en la Argentina. Yo esta política económica le he puesto nombre, para mí se llama Escuela de Política Económica Argentina, doctor José Alfredo Martínez de Oz, porque las ideas vienen de ahí.
Yo lo de Cavallo y Menem lo pongo aparte. Tiene sus fallas, pero es otra cosa distinta. Evidentemente para El resultante era casi también, lo mismo. obviamente, el resultante termina siendo el mismo, porque obviamente, digamos, quieras o no, para alguien liberal, tener atado algo... Hay algo que es muy loco. Lo o que sea, pasa que en por ejemplo, realidad- te hago una pregunta que es la siguiente. Si yo, en vez de ser vos más latón, sos Milei, y yo te pregunto, vos decís que sos liberal, ¿por qué tenés todo liberado menos los sueldos y menos el tipo de cambio? A Milei le cuesta mucho contestar eso. Yo se lo pregunté en privado. ¿Qué te dijo? Que no, Que la no sabes pregunta... nada, te no. dice. Sí, bueno. Contesta ese tipo de cosas. No, pero digamos que la pregunta era maliciosa y que Y en bueno, realidad... es lo mismo. Te está descalificando la duda. Yo te puedo justificar por qué la convertibilidad no es comparable con eso. En realidad, la moneda argentina, la convertibilidad era el dólar. Claro. Y el peso era intercambiable, exactamente y matemáticamente. Y como tu moneda era el dólar flotaba en realidad. El dólar se movió la primera parte de la década del 90 en baja y después la segunda parte en alza. Bueno, pero hoy nos Casualmente- pasa una cosa más terrible, digamos, que es que ponderan el tipo de inflación que tenemos en pesos, pero no el tipo de inflación que tenemos en dólares, que es trágica. Bueno, este es el problema de ahora. O sea, la inflación en dólares en la Argentina es, o sea, récord a nivel mundial. Vale 3, 4 veces más las cosas en dólares que hace 2 años si nos juntáramos Totalmente. acá. Además, cuando yo estaba con vos acá en Duro de Domar, que vos Exacto. venías un día, los precios eran en dólares la tercera parte de ahora. Al ser tan caro el país en dólares no puede funcionar. Se revienta todo el sistema productivo. Menos los que están en la especulación entongado con el gobierno. Así funciona esto. Por eso que va a caer. Bueno, ahora sí voy al video que yo había pedido antes y no me entendieron bien, pero ahora sí vos te vas a tener que reconocer A ver. en esto que realmente, chicos, A ver. apoteótico, miren. Yo estuve en el funeral de Chávez. No me diga. Estuve en el cajón de Chávez. ¿Adentro? ¿Sí? ¿Y sabe qué había? Un muñeco de goma. No lo vi. No, Cintia, no. vas a- no, me te vas a- abalancé sobre el No, cajón no, de no, Chávez. no, Puede ser que por No era culpa real, era un muñeco de goma. Te vas a la mierda. Del Chávez del 8. No es una opinión, yo lo vi. No, no. Esto es Que real. Pero digan pará, que no. ¿por qué? Porque no estaba en condiciones y pusieron un muñeco para... Un muñeco, ¿Para exactamente. qué? Porque no estaba en condiciones No de dije cuerpo. que no murió, No es una ofensa. No dije que ella dijo que no murió, no Está dije diciendo- eso. Pero no lo dice en Estoy esa frase. diciendo que el que estaba en el cajón el día que yo lo vi, 9 de marzo. Porque era del una representación, 9 de bueno. marzo del 2013 a las 23:53 horas de Caracas, no era Chávez sino un muñeco de goma. Pero no, porque De mala a calidad. cuento- a- Decime que habías tomado algo. O sea, mira que acá estás No. tomando y no. No, si yo estuve ahí. Pero eso es cierto. Pero ¿y para qué voy a mentir? Pero ¿cómo estabas en el Cintia funeral se de enojó. Chávez? Cintia García, Yo no me enojo, ¿no? gran periodista, Sí. cree que lo mío fue una chicana política, fue una mera descripción. ¿Qué hacía yo en el funeral de Chávez? hacías vos? Simplemente me tomé un avión, estaba esperando la comunicación de la muerte, porque esto es en marzo del 2013. Sí. Chávez murió con mi deducción y después se fue comprobado el 30 de diciembre del 2012. Entonces yo, todo ese verano argentino, me preparé para que apenas saliera la noticia, compro pasaje y me voy para Caracas. Y esto es lo Querías que- ver la muerte de Chávez porque in a mí situ. me gusta asistir a ciertos acontecimientos políticos importantes. Entonces yo dije, este va a ser uno de los últimos funerales estalinistas de la historia. Voy a Caracas. Ustedes, perdón, ¿Qué? esto es una parte con los televidentes. Ustedes entienden, ¿no? Digamos, cómo su cabeza hace, Pero ¿y piensa... un periodista no haría lo mismo? Total, si tuviéramos Y lo la guita, mismo. totalmente, pero... Que tampoco tan caro ir a Venezuela. Bueno, no sé. ¿Cuánto gasté? Hay que $1.000, tener- 1.500 Hay dólares. que tener- bueno, no es importa. mucho. Llegaste entonces al Yo funeral. llego el día jueves Sí. y hago todo un estudio de cuál es el mejor momento para llegar a la Capilla Ardiente, porque eran como 5 kilómetros. Siempre había cola. Entonces yo le digo a mi amigo Yamil Santoro, que ahora es Sí. el legislador de la ciudad, que fui con él, le digo, para mí, mi estimación, tenemos que arrancar por la fila a las 9:30 de la noche del sábado 9. Pero vamos a correr, Santoro, vamos a hacer picadas de 200, 300 metros para ganar posición en la fila. Entonces en 2 horas estuve ahí en el cajón de Chávez. Te fuiste colando, digamos, Entonces yo le literalmente. dije a Santoro, vos andás por la derecha del cajón, yo voy por la izquierda. Entonces yo rompo la fila, me tiro arriba del cajón y me hago el compungido. Y dije, comandante, qué desgracia que ha muerto. 20 segundos, suficiente. Después fui sacado
por los guardias. Por la Mi fuerza. único objetivo era ver si estaba embalsamado o no embalsamado. ¿Con qué me encuentro? Con un muñeco de goma. Vos me estás jodiendo. No estaba el cuerpo de Chávez ahí. Y a todo esto, ¿Yamil te Y sacó además, la foto? No, no se podía sacar foto. Pero escuchá, Nancy, era tan de goma eso que tenía, la cara era de color verde, pero no porque se pudrió el cuerpo, era de color verde y tenía ¿Qué era Shrek? la chaqueta verde. Era Shrek. Pero escúchame, la chaqueta verde tenía de goma también Sí. fusionada con el cuerpo. ¿Entendés? Yo te digo que es así. Es un montón. Bueno. Es un montón. no, Bueno, te tengo que creer, Por obviamente. supuesto que Chávez murió, nada, simplemente no lo pudieron poner porque no llegaron, qué sé yo, no sé qué hicieron ahí en Cuba cuando No, murió. es impresionante. Claro. Impresionante. Yo voy a ese tipo de cosas y la gente dice, vos si vas ahí pues sos chavista. No, no soy chavista. No, fuiste a Y mirar tampoco un soy momento y comunista. Yamil Santoro menos, Claro, digamos, por con lo eso, cual... pero eso- Ahora, eso tengo una es- pregunta, muy liberal, muy todo, ¿no? Pero cuando en este mismo canal definiste que votabas a Sergio Massa, Sí. ¿qué fue? ¿Beleteaste? Porque no es veleteo. Yo estuve en la Libertad de Avanza, Sí, me fui en junio del 2022. sí. Y dije, ¿Y por me qué voy te a... fuiste? ¿Qué Porque te enojó? porque yo veía que había un ambiente no favorable a mi existencia dentro del movimiento. Ajá. De repente, empecé a ver en el entorno de Milei, Karina Milei, que yo no era bienvenido. Entonces me voy. Les agarró miedo probablemente conmigo, no sé, por mi alto perfil social. Entonces yo me voy de acá. Y lo hice protestando por un montón de cosas que yo veía Pero de mal. ahí, digamos, de ahí. Pará, anuncié ahí. Lo voy a votar a Milei Sí. en las PASO y en la primera vuelta, en el balotaje, siempre y cuando no arregle con Juntos por el Cambio, siempre y cuando no arregle con Macri. Entonces yo cumplí con mi palabra. Lo voté en las PASO, lo voté en la primera vuelta. ¿Y qué pasó entre la primera vuelta y la segunda vuelta? Arreglo. Pacto de Acasuso. Entonces ahí dije, no lo voto a Massa. Eso fue lo que pasó. Ahora, si tuviera que volver para atrás, ¿Qué harías? no lo hubiera votado. Ni en la las primera, PASO, ni en la primera vuelta. ¿Estamos? Ni en la Es tercera, más, ni yo nada. agradezco no estar ahí, porque si yo estuviese ahí ahora, como militante nada más, vos me estarías llamando para que dé la cara por las pelotudeces que dice Milei. Entre Y otras yo cosas. no voy a defender cosas con las cuales estoy en desacuerdo, no solamente la política económica, sino como vos empezaste este programa, con la agresión, con lo Total. de Mengolín, ese No, es tipo de terrible. cosas, con la militante Y además que no lo Alesia. necesita, ¿no? Porque digo, la verdad yo creo que en realidad él podría dar hasta reportajes a personas que no piensan como él, porque yo creo... Tiene miedo, no habla. Milei, Ahora lo vamos a seguir, pero en la barra. ¿qué te va a dar un Yo creo que me puede dar un reportaje. Ahora, en estas condiciones, te va a imponer condiciones. No, de ninguna manera. Bueno, a vos no. De ninguna manera. Entonces no va a haber reportaje. Si, Vamos si a lo ver, conseguís, vamos te a ver. felicito. Ahora me vas a contar dónde está el jaboncito que está por acá, que ahora nos va a explicar más latón de qué se trata, porque este tipo tiene un montón de costumbres realmente extrañas y ya las vamos a saber. Ya volvemos.